Como les anticipábamos, Santiago Machuca, abogado magíster en Derecho Constitucional, nos acompaña para este diálogo. Creo que no hace falta hacer mayor introducción o preámbulo sobre el tema que vamos a tratar. Tiene que ver con el incumplimiento del Estado central con los parámetros exigidos por la Corte Constitucional para mitigar la crisis en las cárceles. Y no se trata únicamente de los parámetros de la Corte, sino ahora también de los pronunciamientos que han hecho organismos internacionales como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, a través de este organismo, la Organización de Estados Americanos. Lo ha hecho también Michelle Bachelet, ¿no?, desde Naciones Unidas, con respecto de la atención prioritaria que debería dar el Estado ecuatoriano a la situación calamitosa que estamos viviendo en las cárceles en el país. Doctor Machuca, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué decir ante esta situación y ante esta realidad? Bienvenido. Buenos días. Un saludo cordial a quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, la situación es bastante calamitosa y es bastante desesperante, sobre todo para las personas que están vinculadas al sistema penitenciario, porque no podemos decir que es un sistema de rehabilitación social. Al sistema penitenciario decadente que ha generado una serie de inconvenientes y frente al cual pone en riesgo constante a la vida de las personas. En menos de prácticamente desde febrero del 2021, todavía en el gobierno de Lenín Moreno, se vinieron produciendo una serie de masacres en las cárceles. Prácticamente son 6 masacres, 6 hechos violentos, frente a lo cual vamos contando alrededor de 380 personas. Es decir, prácticamente una cifra alarmante que ni siquiera en eventos tan fuertes como el caso de la masacre en la cárcel de Carandiru en Brasil, que fueron 110 muertos, nosotros prácticamente hemos superado esa cifra en un periodo de casi un año. Es decir, una situación frente a la cual el gobierno no sabe qué hacer, pero también yo siento que el gobierno no tiene la más mínima intención de solventar esta problemática. Es decir, no le interesa solventar esta problemática. Ahora, doctor, yo comparto, créame, la misma lectura que usted tiene, digamos, porque no se trata de un hecho, y eso es algo que, fíjese, me llama mucho la atención. Algunos colegas suyos han tratado de reducir el problema del sistema penitenciario, carcelario, al dictamen de un habeas corpus, ¿no? O sea, como que además la masacre del lunes en Santo Domingo hubiese sido la única que hemos visto los ecuatorianos, y usted lo ha recordado bien. Desde febrero hasta la fecha han ocurrido 6 masacres, ¿ya? Y 5 de las 6 en el actual gobierno. Entonces yo por eso, digamos, comparto también esa visión suya de que primero que no tienen, digamos, claro una hoja de ruta para resolver el problema, y también, y esto a mí me provoca una enorme preocupación, es que no tienen intenciones de hacerlo. ¿Qué es lo que persigue un Estado, doctor? Le pregunto esto. No sé si hay algún estudio a nivel jurídico, académico. ¿Qué persigue un Estado que deja en soletas el sistema penitenciario? ¿Qué persigue un Estado que no se ocupa precisamente del sistema penitenciario? Bueno, aquí yo también me hago eco de sus palabras. Realmente yo puedo aceptar que cualquier persona señale estas apreciaciones demasiado subjetivas y traídas de los cabellos, que una simple concesión de un habeas corpus sea el producto de estas masacres carcelarias. Lo que yo no puedo tolerar es que eso salga de la academia. Y aquí sí me asombra que existan profesores universitarios que repliquen ese tipo de situaciones. Ahora bien, yo pongo mientras el sistema penitenciario sea un riesgo exponencial para la vida de las personas, un riesgo potencial para la vida de las personas, el habeas corpus va a ser la mejor garantía para que una persona pueda hacer frente justamente a ese riesgo que es estar dentro del sistema penitenciario. Porque no es solo este tema, estos ámbitos de violencia, es la ausencia de una política que incluso a la larga, y hay casos que no se ven, en los cuales a una persona, por el simple hecho, por ejemplo, de no entregarle sus medicamentos que necesita por su situación de salud, dentro del sistema penitenciario, ya es una situación que le pone en riesgo su salud. Ahora bien, ¿qué es lo que persigue prácticamente un Estado que no solvente este tipo de situaciones? Generan este tipo de problemas y este tipo de inconvenientes que se han venido presentando ya por una 6ª ocasión. Yo, lamentablemente, no quiero ser agorero del desastre, pero frente al mal manejo que hace el Estado ecuatoriano, yo creo que no va a ser la última masacre carcelaria, sino se van a venir produciendo una serie de masacres. Yo incluso entiendo y creo que la lógica
del gobierno es dejar que se maten entre ellos. Es decir, esa lógica es lo que busca prácticamente, o lo que se evidenciaría con estas masacres, que no es una, usted lo ha dicho, son 6 masacres. Entonces, francamente, vemos una incapacidad del Estado en donde este desbordamiento va a pasar a las calles y va a pasar justamente a otros ámbitos que ya lo vivimos. Es decir, lo que pasa en las cárceles se va a reflejar a posterioridad con fuertes crisis de violencia, ya no en las cárceles, sino en las calles del país. Que, digamos, de alguna forma ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya esa violencia que se ha descontrolado entre 4 paredes ya se ha trasladado a la sociedad, en donde el problema se empieza a convertir ya en algo también inmanejable. Porque yo decía eso en mi comentario hoy en la mañana, doctor. O sea, y a mí ¿qué es lo que me llama poderosamente la atención y me genera una preocupación enorme? Es, o sea, tenemos un Estado que es incapaz de tomar el control en espacios que tienen paredes y tienen techos. Entonces, ¿qué va a pasar con la seguridad en calles, plazas, vías, lugares públicos? Justamente no es solo el gobierno nacional, no es solo la función ejecutiva. La Corte Constitucional no se puede deslindar de esto porque ella es responsable del cumplimiento de sus fallos. Sí, y estableció lineamientos en el decreto de estado, en el dictamen constitucional, en donde validó el decreto de estado de excepción 210. Recuerde que ese decreto se emite en el estado de excepción cuando se da la primera masacre, en donde estamos hablando de más de 100 personas que mueren en la penitenciaría del Litoral en septiembre del 2021. Dentro de ese estado de excepción se produce una nueva masacre, es decir, no sirvió para nada. Se da a noviembre, aún vigente el estado de excepción, se da una masacre en noviembre de 2021 en la penitenciaría del Litoral. Ahí hubo 60 muertos. Bajo esas consideraciones, pues bueno, se presenta una acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, en donde se le dice a la Corte: mire, Corte Constitucional, dígale al Ejecutivo, o pregúntele al Ejecutivo, o disponga al Ejecutivo qué ha hecho de los lineamientos que usted dispuso, porque no lo está haciendo. Y no lo está haciendo, y producto de eso se están produciendo nuevos eventos. La Corte Constitucional recién el 14 de abril de este año, del 2022, acepta trámite y pide información. A pocos días el secretario jurídico de la Presidencia remite la información y, en palabras textuales, nos dice que nosotros de manera maliciosa estamos tergiversando la realidad. Y estamos tergiversando porque ellos han hecho todo lo posible, todo lo que esté en sus manos. Han cumplido todos los lineamientos. Y prácticamente es una locura y un asunto malintencionado, con objetivos netamente políticos de nuestra parte, para utilizar esta situación. Ahora, lo que estamos solicitando dentro de este es que, bueno, llame por lo menos a audiencia pública, y en este caso está en manos de la doctora Carla Andrade, que llame a audiencia pública para que el Ejecutivo sustente en dicha audiencia qué ha hecho y si ha cumplido verdaderamente los lineamientos, porque la Corte ya le llama la atención al Ejecutivo y le dice: mira, no esperes de un estado de excepción, ya soluciona los problemas estructurales. Tú no puedes vivir en estado de excepción, no puedes aplicar medidas extraordinarias, tienes que solventar todos los problemas estructurales, porque si no, esta situación se va a replicar. Dicho y hecho, tenemos ahora una nueva masacre, y no quiero ser agoreo del desastre, pero no va a ser la última. A ver, doctor, ahora que profundizamos ya en el tema de los estados de excepción, esos anuncios grandilocuentes, ¿no? Porque además los titulares de prensa como que si fuera la gran solución, ¿no? Gobierno nacional declara el estado de excepción carcelario. O sea, ¿cuántos estados de excepción? Además le pregunto, no sé si tienen en la memoria ese dato, pero yo perdí ya la cuenta del número de estados de excepción desde los que decretó Lenín Moreno, que declaró en emergencia el sistema penitenciario, usando eso como pretexto para destinar recursos que nunca llegaron además, ¿no?, al SNAI. Y hoy, ¿de cuánto sirven? ¿Qué ayuda le da al sistema que se decreten estos estados de excepción si finalmente los recursos nunca llegan y las acciones tampoco? Mire, es el segundo estado de excepción. Recuerde que nuestra Constitución lo que permite es una ampliación del estado de excepción a partir del primero, que fue
para 90 días, con la posibilidad de que se amplíe para 60 días más. Es decir, prácticamente estamos en un periodo de estado de excepción de alrededor de casi 8 meses en estado de excepción, con medidas extraordinarias, con movilización de las Fuerzas Armadas que custodian el perímetro interno, pero vemos que existen situaciones de inseguridad que no son solventadas en el ingreso, por ejemplo, de armamento. Entonces, mire, justamente para eso es que la Corte Constitucional tiene que llamar a audiencia pública y tiene que pedirle a los interesados y decirles, mire, justifique cuánto dinero ha invertido en solventar los graves problemas. ¿Y en qué áreas? Infraestructura, alimentación, diseño de políticas de atención a los privados, de capacitación, de contratación de nuevo personal. Es decir, tiene que indicar a dónde han ido esos recursos, porque eso también es una situación sumamente necesaria. El estado de excepción por sí solo no sirve de absolutamente nada. La solución moviendo a los PPLs de un lugar a otro no sirve absolutamente nada. Están llevando el problema de una cárcel a otra. De una cárcel a otra. Y ojo con esto, o sea, yo no sé bajo qué estudio de seguridad y bajo qué situaciones de análisis fueron porque recuerde que lo que pasó en Turi, en Cuenca, se provocó el traslado de varios PPLs a otros sitios. Días seguidos se produce esta nueva matanza. Correcto. Entonces, prácticamente es una reacción a las políticas fallidas de personas que son expertos aparentemente en seguridad. Porque entiendo que el ministro Carrillo es una persona que tiene una trayectoria en la fuerza policial y el experto es él, no nosotros. Entonces él es el que tiene que justificar y decir qué medidas, incluso desde el ámbito de seguridad, se han implementado para solventar esta solución. Ahora, ahí la Corte Constitucional tiene una gran responsabilidad que no la está cumpliendo. La Corte Constitucional no basta con que únicamente diga, bueno, ya he emitido los lineamientos, vea que se cumpla. Ellos están en la capacidad y exijan al Ejecutivo que cumpla. La Corte Constitucional y la Asamblea en el rol de fiscalización, ¿no, doctor? La posición de la Asamblea como órgano político es mucho más complicada. Y mucho más complicada porque vemos este trampamiento ya de varios meses de lo que sucede en la Asamblea Nacional, en donde no puede cumplir por sí sola este rol. Pero un órgano jurídico, entiendo, apolítico partidista, en donde desde una mirada técnica pueden exigirle, como ha sucedido en otro, y esto no es activismo judicial, puede exigirme al Ejecutivo y decirle, mira, ríndeme cuentas, porque yo soy el responsable de salvaguardar la parte material de la Constitución, que son los derechos. Y recuerda que las personas privadas de la libertad son un grupo de atención prioritaria, es decir, son personas que tienen una tutela especial a tu cargo. Eso puede hacerlo la Corte, y no lo ha hecho. Ahora, doctor, a ver, y yo, digamos, voy a volver nuevamente a un tramo de su introducción en la primera intervención en este diálogo, que es esa a partir de la decepción, del desencanto y viendo también, digamos, como es todo esto como reacción a la impavidez con la que las autoridades nacionales están asumiendo esta responsabilidad, digamos, no esperar nada. O sea, parecería que ya lo único es cruzarnos de brazos y, como usted bien decía, esperar a ver qué otra masacre va a suceder en el futuro. Pero el tema es que la Corte Constitucional le exige al gobierno que asuma y que cumpla y que haga. En diciembre vino una comisión de la CIDH in situ a ver la realidad en el Ecuador. Han venido organizaciones de derechos humanos. El propio gobierno se hace el harakiri y se dispara al pie conformando una comisión para la pacificación de las cárceles. Esa comisión yo no sé qué tanto está funcionando, más allá de una o dos recomendaciones que haya hecho, que tal es así que su propia presidenta, la señora Curbelo, renunció días atrás. Entonces, digamos, el gobierno va sumando cada vez más voces, ¿no? Y no voces del doctor Machuca, del Alexis Moncayo, está sumando voces de organizaciones como la CIDH, ¿no? Como la Relatoría para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le están diciendo, señores del gobierno del Ecuador, háganse cargo, resuelvan el problema, ¿no? Destinen recursos, diseñen una estrategia, un plan de manejo carcelario, una cosa por el estilo, pero no hacen nada. Entonces, cuando vemos esa reacción, o más bien esa falta de reacción del gobierno, escucho voces y leo cada vez más, doctor Machuca, y le quiero pedir también su opinión,
y leo en los comentarios, cuando hablamos, en entrevistas como la que estamos teniendo con usted ahora, ciudadanos que dicen, ¿por qué no se hace lo mismo que Bukele está haciendo en El Salvador, por ejemplo? Entonces, están pidiendo que haya un modelo totalmente autoritario, un modelo que no respete los derechos humanos de las personas. O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? Y quisiera también un comentario suyo sobre lo que está haciendo Bukele en El Salvador con la lucha contra los maras y las pandillas, doctor. Bueno, justamente la inacción del Estado provoca esta situación que se vuelva la problematización crónica de este tipo de situaciones. Es decir, que estos problemas se vuelvan cada vez más alarmantes, y frente a eso la ciudadanía lo que exige es una respuesta. Y si esa respuesta le da un modelo represivo y violento, pues bueno, a la ciudadanía no le interesa. La ciudadanía lo que quiere son situaciones frente a lo cual no pueden ser avalizadas, y se necesita también ver una mirada integral y una mirada con enfoque de derechos humanos. Vamos por partes. Sí, el gobierno tiene una inacción completa, pero recuerde que la responsabilidad por el ejercicio por las vulneraciones de derechos humanos rebasa el ejercicio del cargo. Es decir, ya hay situaciones abiertas en el sistema interamericano que tienen que ser impulsadas, que tienen que ser abiertas, frente a lo cual el gobierno nacional tendrá que responder. Quizás en ese momento ya no sea presidente Guillermo Lasso, o ya no sean servidores el secretario jurídico Pozo, el ministro Carrillo, el secretario del SNAI, pero tendrán que responder. Y ahí sí tendrán que responder como personas frente a las vulneraciones que cometieron, porque las vulneraciones también se cometen por omisión. Entonces ellos también tendrán que solventar, incluso con las reparaciones que se determinen en ese momento y con los procesos que se tendrán que iniciar de repetición en algún momento. Porque recuerde que la responsabilidad fuera del ejercicio de sus funciones les va a perseguir. Y de igual manera habrá que iniciar dentro del Estado ecuatoriano también las indemnizaciones por responsabilidad estatal extracontractual. Es decir, hay que iniciar también las personas, los familiares de las personas privadas de la libertad tranquilamente pueden demandar al Estado por la responsabilidad extracontractual, porque sus familias estaban bajo cuidado del Estado. Entonces habrá que también determinar cuánto en reparación material le corresponde cancelar al Estado en este tipo de situaciones. Por otro lado, ese modelo violento que de alguna u otra manera se justificaría ante la inacción del Estado, lo cual genera mayores problemas, tarde o temprano se visibilizará como una situación de orden erróneo, es decir, que no sirvió para nada. Prácticamente el diseño comunicacional del gobierno de El Salvador prácticamente está vendiendo como que esa es la solución, pero usted no se ha ido atrás para solventar qué es lo que sucede en las cárceles, porque él está prácticamente en un sistema penitenciario que tiene fuertes problemas, tiene mayores problemas que el nuestro, tarde o temprano va a ser la hecatombe. Entonces no se asombre que lo que está haciendo el presidente Bukele es simplemente guardar y guardar y guardar a las personas frente a una explosión que va a ser de calculables inconsecuencias. Aquí prácticamente nosotros estamos sufriendo lo que es el desbordamiento de la capacidad carcelaria, justamente también por haber penalizado absolutamente todo. Cárcel para todo el mundo. Castigable. Y aquí también los excesos de la prisión preventiva ha hecho que llenemos las cárceles que ya no dan abasto y frente al cual no existe también un mecanismo de atención para quienes están en una cárcel. Yo coincido también con eso, doctor. A ver, otra cosa, yo mencionaba esto en el comentario porque digo, a ver, sin ser un experto en materia de control del crimen y de la rehabilitación social y demás, pero yo atacaría de plano, de entrada, los primeros males que yo detecto. O sea, a las cárceles y en las cárceles, en el interior de las cárceles, se han matado con armas de fuego, con explosivos, han dinamitado paredes, se han matado con machetes, con cuchillos, con armas blancas. Y nosotros vemos que, por ejemplo, hace algunos días regresé a la asamblea, a propósito, a 3 años atrás que no había ido a la asamblea, y el otro día que ingresé a las instalaciones de la asamblea me veía, ¿no? Y recordaba, todos los días religiosamente los periodistas ingresábamos pasando por un filtro donde había una máquina para detectar metales y otro tipo de objetos, doctor, en la asamblea. Y así pasa cuando vamos, por ejemplo, en el exterior, para ingresar a museos hay que pasar por un aparato de detector de metales. O sea, ¿por qué no empiezan por las cosas más elementales? A ver, se están matando con armas.
voy a hacer todo lo posible para evitar el ingreso de armas y de otro tipo de objetos a las cárceles. ¿Por qué no empiezan por ahí? Justamente porque eso es responsabilidad de la Policía Nacional. Yo conversaba hace algunos días con una persona, un sacerdote, y señalaba y decía, es que yo no entiendo. Y yo no entiendo cómo ingresan estos grandes materiales, esas grandes armamento o armas, si es que a mí, por ejemplo, me revisan hasta las hostias para la comunión. O sea, me revisan las hostias. O sea, ¿cómo, si es que a mí me revisan hasta las hostias, cómo se permite el tema de el ingreso de estos grandes armamentos? Que no son indetectables, o sea, prácticamente una metralleta que hemos visto, son prácticamente detectables. Entonces, claro, no se ha dado una política de seguimiento también a los mecanismos de seguridad. Hay graves problemas en los centros de rehabilitación social en donde no funcionan estos mecanismos de detección. Las cámaras de seguridad internas no funcionan en determinados sitios. La falta incluso de guías penitenciarios, porque de acuerdo a un parámetro establecido, tiene que haber determinados guías penitenciarios para determinados miembros, por cada número de privado de la libertad, lo cual no se cumple. El valor está muy por debajo de la media. El exceso de cárceles. En una cárcel, por ejemplo, cárceles que tienen una capacidad, prácticamente ya están siendo resbordadas con un hacinamiento del 70%. Entonces, prácticamente frente a esas circunstancias y frente a una criminalidad desbordada también por la ausencia de una política de seguridad, pues bueno, tenemos estos tipos de inconvenientes. Estamos frente a grandes organizaciones criminales que están manejando las cárceles como un solo ejemplo. O sea, estos fusiles, estas metralletas no cuestan 20, 30, 40 dólares. Bordean los miles de dólares. Entonces, si ellos tienen este gran armamento que ha sido introducido en las cárceles, pues bueno, no sé, hay que aceptar que no se tiene el control de las cárceles y establecer por lo menos medidas que permitan mitigar de alguna otra manera mayores controles en el ingreso, mayor incremento de personal, y otras políticas que van de la mano, porque tampoco las medidas de represión van a servir o aliviar estos problemas que van a reventar o van a seguir reventando en los centros de rehabilitación. Dos preguntas y ya casi finales porque se nos va terminando el tiempo, doctor Machuca, agradeciéndole obviamente por la gentileza de haber aceptado la invitación. La una tiene que ver con el incremento de penas, porque los más radicales dicen hay que incrementar las penas. Yo no sé si las cárceles prácticamente se han convertido ya en sentencias de muerte para algunos. ¿Cómo es que quieren encerrar de por vida ahí a la gente, ¿no? Son lugares no aptos para la convivencia humana. Por un lado, eso, ¿no? El tema del incremento de penas. Y por otro, lo que usted mencionaba hace un momento, ¿qué se podría hacer para resolver el problema del hacinamiento? Que obviamente usted, y seguramente compartirá conmigo, yo no creo que haya que construir más cárceles o cárceles más grandes. Sino alguna solución estructural tiene que haber para resolver el tema del hacinamiento. Justamente a partir de las dos preguntas, usted puede encontrar ya elementos que permitan aliviar el hacinamiento, y justamente pasan primero por el desbordamiento del derecho penal, es decir, penalizar absolutamente todo, porque hay situaciones dentro del Código Orgánico Integral Penal, yo no sé dónde quieren endurecer, si es un código en esencia estrictamente punitivo, es decir, que tiene penas sumamente fuertes para ciertos delitos. En una comparación media en Latinoamérica podemos hacer y vamos a ver que es un código fuertemente punitivo, y en donde se han incluido conductas, se han penalizado conductas que tranquilamente pueden estar dentro del ámbito civil, es decir, de la reparación económica, o en el ámbito administrativo, es decir, que pueden ser solventadas a partir de una sanción administrativa. Entonces, sí, son situaciones que de alguna u otra manera ayudarían, es decir, evitar este desbordamiento del derecho penal que se llama en la doctrina, y justamente penalizar como se debe, de una manera proporcional, lo que tenga que ser penalizado, lo que tenga, el otro dejar para otros ámbitos, para otras áreas del derecho y para otro tipo de sanciones. Y segunda situación, aquí vemos el desbordamiento de la prisión preventiva. La prisión preventiva, que es excepcional cuando una persona no logre justificar su comparecencia dentro del proceso penal, prácticamente aquí se ha aplicado como regla general. Recordará usted la famosa intervención de la fiscal general del Estado en su comparecencia para ser elegida, que decía que la mejor solución para
para la para combatir la impunidad es aplicar como regla general la prisión preventiva, cuando eso por lineamientos del sistema interamericano es excepcional. Es decir, cuando no se puede aplicar otra medida o cuando la persona se vaya a ir y no vaya a comparecer, ahí se aplica la prisión preventiva. Si no, la regla general es otra medida. Recuerde que la masacre de septiembre, en donde mueren 120 personas, mueren los del pabellón de transitoria. ¿Cuál es este pabellón de transitoria? Las personas que estaban esperando sentencia, las personas que incluso sufrieron el abuso de la prisión preventiva, es decir, personas que no tenían sentencia condenatoria, personas inocentes. Entonces vea la gravedad de esta situación. Prácticamente el sistema y la gravedad del sistema se va justamente contra los más débiles, contra personas que incluso están purgando, están esperando su condena o están todavía esperando que se solvente algún tipo de recurso para poder hacer valer sus derechos en el sistema. Y quienes han sido prácticamente condenados a muerte, con anticipación. Le quiero agradecer al doctor Santiago Machuca, abogado, magíster en Derecho Constitucional, abordando lo que ha sido el tema de la semana y probablemente uno de los temas de los que hemos hablado durante el último año con mucha regularidad y frecuencia. La situación carcelaria, las masacres, la inacción del gobierno frente a lo que está sucediendo. Gracias, doctor. 8 de la mañana con 31 minutos.